mucha teología, ni de muchas cosas, ni de mucha... Esto es cuestión de poner un corazón abierto al Señor para que el Espíritu Santo introduzca en nuestro espíritu lo que Dios quiere que nosotros necesitemos entender para recibir este regalo y tenerlo para toda la eternidad. Así que no le busquemos mucha, no lo hagamos muy difícil, porque no lo es. Es sencillo. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablarle, hermano, de una palabra que Dios puso en mi corazón, como siempre, que yo sé que edificará nuestras vidas y nos abrirá el entendimiento. La palabra que ya fue revelada, la palabra que ya fue dada. Ahora usted y yo lo que necesitamos es decirle: Señor, activa en mí el Espíritu Santo para que Él alumbre el entendimiento en mí, y que lo que tú hablaste y que ya fue revelado ahora sea iluminado a mi espíritu. Cuando lo que ya Dios habló es revelado, que ya fue revelado, pero ahora es iluminado a nuestro espíritu, nuestra vida toma otro giro y comienza a caminar por el lado muy diferente a como caminábamos antes. Hoy yo quiero hablarte del poder transformador de la palabra de Dios. No hay nada, no hay estudio, no hay nada científico, no hay absolutamente nada que pueda transformar la vida interna, interior de un ser humano que no sea la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, yo analizaba qué es la palabra. Y esto quizá lo hemos hablado en otras ocasiones, pero Dios está tan interesado en que nosotros como sus hijos tengamos una seguridad para que no demos golpes al aire, sino que estemos caminando firme, con una convicción firme, sabiendo cuál es nuestro destino final. Y yo meditaba en por qué la palabra de Dios es transformadora. Simplemente diga conmigo: la palabra de Dios se llama Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de la palabra que se hizo carne, que se hizo un ser humano. En el Evangelio de San Juan, voy a usar la Biblia Dios habla hoy. A veces usamos esa versión. En esta Biblia nos da un poquito más de claridad para mucha gente que a veces no entiende ciertas cosas. Por eso me gusta usarla a veces. Dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, y vamos a ver un poquito algunos versos para que entremos en materia en lo que Dios nos tiene para este día. Dice en el versículo 1 del capítulo 1: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La versión Reina Valera dice el verbo, habla del verbo, pero el verbo es la palabra. Ok, en el versículo 10 dice: aquel que es la palabra estaba en el mundo. Y en el versículo 14 dice: aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Si usted cierra sus ojos y usted en el espíritu, usted comienza a mirar a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, por allá, por el oriente,
Usted puede traer a la memoria cuando usted viene a la palabra y el Espíritu Santo le ilumina. Usted se puede dar cuenta que lo que andaba caminando era ¿qué cosa? Diga conmigo, la palabra. La palabra era la que andaba caminando. Esa palabra que es viva y eficaz es la que produce el efecto, porque esa palabra vino a revelar el cielo, a revelar cuál es nuestro destino final. Y vamos a ver en Isaías capítulo 55, vamos a ver qué hace esta palabra. Recuerde que el Antiguo Testamento, la palabra del Antiguo Testamento, traen el Espíritu de Cristo. O sea, el Espíritu absorbe las palabras del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia, la palabra de Dios, se enfoca en la persona de Jesús, porque Él es la palabra viviente. La palabra que tiene vida, la palabra que es eficaz. Por eso cuando una persona abre su corazón, recibe la palabra, algo se comienza a producir, no afuera, sino adentro, en su interior. Porque la palabra de Dios penetra y entra a lo más profundo del ser. Dice Isaías capítulo 55, vamos a ver los versos 10 y 11. Y dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Esta palabra, cuando la meditamos, así como cae la lluvia a la tierra, como la nieve viene y empapa la tierra, la lluvia cae con un propósito. Es con el propósito de transformar una vegetación que estaba seca en una vegetación frondosa, verde. El árbol que no daba fruto ahora comienza a retoñar y comienza a dar fruto. Lo que esto nos está diciendo a nosotros, que cuando la palabra, cuando la lluvia, la palabra de Dios cae en nosotros que somos esa tierra, no importa en la sequedad que pueda estar. Cuando la palabra, que es la lluvia, cae a esa tierra, por seca y estéril que pueda estar esa tierra recobra vida, rejuvenece y comienza a producir el efecto por el cual Dios envía la lluvia, que es la palabra. No importa la sequedad que pueda haber en un ser humano, en una persona, en el momento que la palabra es inyectada, o sea, la palabra, cuando la palabra entra, lo empapa, lo moja, esa tierra seca se convierte en una tierra fecunda. Por eso tú ves personas insignificantes para el mundo que aparentemente no tienen atractivo, están hechos un desastre. Pero cuando la palabra de Dios vino y lo empapó, lo sumergió, esa tierra que estaba, que nadie daba nada por ella, porque era una tierra baldía, de repente usted comienza a oírlo hablando diferente, comportándose diferente, haciendo cosas que antes no podía hacer, caminando por senderos que antes no podía caminar. ¿Qué produjo eso? ¿Quién hizo esa transformación? La palabra, cuando entró en aquella persona, la mojó, la hizo fecunda, y luego usted va a ver los frutos de esa persona cuando comienzan a producirse. Así dice la palabra que sale de la boca de Dios.
Cristo es la palabra, como les decía, que salió de la boca de Dios y que transforma a aquel en quien en él cae. No hay una persona que Cristo haya entrado en su vida que pueda salir siendo igual. Nadie que Cristo haya entrado en su vida podrá seguir viviendo la misma vida que vivía antes. Nadie que Cristo haya entrado en su vida podrá seguir dando los mismos frutos que daba antes de que la lluvia lo empapara y lo mojara. Nadie. Porque aunque no quiera, algo sale. Hay personas incluso que han querido como, porque se entran en sociedades de personas que no quieren que vean que son cristianos, pero alguien sale y le dicen, como le dijeron a Pedro, tú como que te pareces a ellos, porque tú hasta hablas como ellos. No, yo ni conozco a ese hombre. No me mienta porque te parece a ellos. Entonces hay personas que ya están lavados, han sido empapados, y aunque lo quieran negar, alguien lo dilata y le dice, algo hay en diferente en ti. Veo algo distinto en ti que no veo en otro. Algo hay en ti que se ha producido que no lo veo en otro. Eso lo hace la palabra cuando cae en el corazón. O sea que lo inútil, lo estéril, lo que no servía, lo hace servible. Aquello que no daba fruto, que no servía para nada, cuando esa palabra entra, lo transforma y lo hace una persona de bien, una persona que puede dar alimento entonces para otros. Bendito sea el Señor. Esa palabra que salió de la boca de Dios trajo sanidad. El Salmo 107, versículo 20. Dice ese salmo, ese versículo de ese Salmo 107, versículo 20. Dice, esta versión dice, envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro. La otra versión dice, envió su palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Lo que quiere decir aquí, que cuando la palabra llega a la vida de alguien, esa persona, no importa en qué ruina el diablo lo haya tenido sumergido, cuando esa palabra llega, produce un impacto tan fuerte que lo saca de la ruina en que el diablo lo tuvo metido. Envió su palabra y lo sanó y lo libró del sepulcro, lo libró de la muerte. ¿Cuántos son librados de esa muerte? Si usted recibió la palabra y la palabra está en usted, usted tiene que tener gozo en su corazón. Y si no la tiene, dígale al Señor, Señor, yo quiero recibirla. ¿Cómo la recibo? Porque estoy seco, estéril. Dígale, Señor, manda la lluvia y empápame. Para que la semilla caiga y pueda germinar y producir y hacer el efecto que tú, por el cual tú deseas que haya en mí. Es una petición que tenemos que pedírsela al Señor. Esa palabra es tan poderosa que, ¿cuántos se acuerdan del centurión romano? Cuando se encontró con la palabra. Cuando el centurión se encontró con la palabra, el centurión tenía un siervo que amaba mucho, lo tenía enfermo en su casa. Y cuando se encontró con la palabra, que reconoció que era la palabra viviente que andaba caminando, le dijo, no te moleste y no vaya a casa. Mateo capítulo 8, versículo 8. Solamente declara, di la palabra y mi siervo va a sanar. Tú que eres la palabra, fue lo que le quiso decir. Porque a ese centurión se le iluminó. El Espíritu Santo le iluminó que ese que estaba frente a él era la palabra que fue enviada para sanar y para librar de la ruina. Y él le dijo, tú eres la palabra, así que solamente di la palabra y mi siervo
sanará. Por eso ni cuenta nos damos nosotros. Porque si Cristo ahora está dentro de nosotros, no es que somos dioses, pero tenemos el poder para declarar la palabra. Si tenemos a Cristo dentro, declaramos la palabra en su nombre, esa palabra va a producir un efecto que va a sanar a los enfermos, va a libertar a los cautivos. Y aquí fuimos testigos el jueves de una liberación. Impresionante lo que hace la palabra de Dios. Aleluya. Cuando la palabra hecha carne fue manifestada, declaró, Él vino y declaró a qué fue enviado. La palabra estaba hablando. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 y versículo 18. La palabra comenzó a declarar el por qué y para qué fue enviado. Y esa palabra tuvo que volverse un hombre. La palabra se volvió en una naturaleza humana. Es impresionante, hermano. Que la palabra de Dios se envolviera en una naturaleza y se hiciera un hombre. Y Él declaró a qué fue enviado. Verso 18, capítulo 4 de Lucas. Dice el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, y a anunciar el año favorable del Señor. ¿Quién era que estaba hablando allí? Él estaba declarando a qué fue la palabra enviada. Y era la palabra quien estaba hablando. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces podemos ver que Jesús, que era la palabra, con solo declarar la palabra, los enfermos eran sanados, los cautivos eran liberados, los ciegos abrían los ojos, los sordomudos salían hablando y oyendo, los leprosos eran sanados. ¿Por qué Jesús cuando el leproso le dijo, se enfrentó a él y le dijo, porque fue otro que tuvo la iluminación del Espíritu: si tú quieres, tú puedes limpiarme? Jesús no le dijo, en el nombre de fulano de tal. Jesús nunca usó eso. ¿Por qué Jesús nunca usaba en el nombre de nadie? Porque Él era. ¿Qué respuesta le da Jesús? Simplemente cuando aquel hombre le dice, si tú quieres, tú puedes. Jesús le dice, yo quiero, puedo. Yo quiero, sé sano. Lo tocó y la lepra desapareció. Qué lindo es saber de que al Dios a quien nosotros le servimos, entienda usted que de la Trinidad, el único que tomó cuerpo fue el Hijo. Hablábamos de eso el día pasado. El Dios Trino, la Trinidad, que los tres son uno. De los tres, uno tomó cuerpo. El Verbo, la palabra, tomó cuerpo. ¿Para qué? Para hacerse un ser humano, venir a traer la revelación del Padre a la tierra. Por eso es que cuando el Señor llega allí a aquel lugar, viene una voz del cielo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él oíd, porque ya Pedro se había desviado y estaba oyendo a Elías y a Moisés. Y le dijo, ya no, ya esa historia pasó. Ahora es a este a quien deben oír. Porque este soy yo mismo caminando aquí. Poderoso el Señor. Entonces, esta palabra está activa hoy.
En Mateo 24:35, un verso cortito hay ahí, y dice, Jesús simplemente dijo esta palabra ahí. Dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué no pasa la palabra? Si va a aplaudir, aplauda al Señor. ¿Por qué no pasa la palabra? Porque Él es la palabra. Y su reino no tendrá fin. Él es antes de la eternidad y no tiene eternidad. Él no tiene tiempo. A Él no lo controla el tiempo. El tiempo es un espacio. Él no tiene espacio. Gloria a Dios. Él es infinito. Él es omnisciente. Él es todopoderoso. Él es el gran yo soy. Él es el más grande. Esta tierra no sabía lo que tenía. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a los que los recibieron, a los que creyeron en su nombre, le da la potestad de llamarlos hijos de Dios. Lo que quiere decir que nadie puede llamarse hijo de Dios si no es por medio de la palabra que se hizo carne. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia, de amor y de verdad. O sea que en Cristo vino el paquete completo. Y yo en el espíritu me emociono. Y entendí cuando el apóstol Pablo pudo decir, en Cristo estamos completos. Lo que significa que a Cristo usted no le ponga ni le añada cosas, porque Él es completo. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Usted no tiene que andar buscando otras cosas. Que en Cristo usted lo tiene todo. Yo me quedé maravillado en un día de esto, que estaba mirando a un predicador, no voy a decir el nombre, muchos no lo conocen, pero algunos lo conocen. Y yo decía, Dios mío, ¿pero hasta dónde ha llegado el Evangelio? Se está mercadeando con la palabra de Dios. Se está vendiendo la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede ser? Y la gente acude a esas cosas. Y cuando yo veo que este hombre está ofreciendo y tiene 4 botellitas en una mesa. Este es el aceite profético, $15. Este es el aceite apostólico, $20. Este es el aceite de la unción, $20. Ahora, hay otro, no me acuerdo, y dice, si usted manda $50, le enviamos el paquete. Yo casi me voy para atrás, hermano. Oiga, porque esto es serio. Yo doy gracias a Dios que un día el Espíritu Santo me dijo, dime una cosa, ¿qué tú haces con esa botellita de aceite ahí? Usted sabe que un día vino aquí alguien, una persona, con una botella de aceite Goya, para que yo se lo ungiera. Hermano, la iglesia tiene que saber estas cosas. En Santiago, la palabra de Dios dice que unja a los enfermos con aceite. El aceite en el Antiguo Testamento era un asunto medicinal. Se usaba como una medicina. Y la gente usaba el aceite de oliva puro, para sanidad. Un ungüento. Como un ungüento, como algo que se aplica a una llaga, ¿verdad? Amén. Pero hoy tenemos ya la unción. Amén. Cuando usted recibió a Cristo, usted recibió la unción del Espíritu. Ya usted lo tiene. Si alguien le dice a usted, corre allí a recibir la unción, vean, ¿y qué yo tengo? Gloria a Dios. Aleluya. Tú tienes que ir al sitio para ser bautizado por el Espíritu. Pero cuando yo recibí a Cristo, lo recibí todo. Amén. Y usted tiene que saber eso para que no se deje engañar. Amén. Porque la gente está tan acostumbrada a las cosas, a lo que ve,
Entonces salen y se libertan quizá de postrarse ante una estatua, pero luego vienen y se embarran de cosas. Gente vendiendo pañuelos, vendiendo mantas y vendiendo cosas, el manto de la unción. Oiga, pero ¿a dónde vamos a llegar, hermano? ¿A dónde vamos a llegar? Y yo tengo la obligación de decirle esta cosa a usted, para que sus ojos se le abran y ningún bandido lo venga a engañar. A mí no me importa el rango que tenga, de título que le hayan puesto. Para mí ese es un estafador, un mercenario, un vendedor de la palabra, un negociante de la palabra de Dios. Eso ya es. Alábale. Aquí se le da el evangelio limpio y puro. Usted trae su ofrenda y su diezmo para pagar todos los gastos que haya que pagar aquí. Y el día que usted no lo quiera traer, ya Dios enviará a alguien a traerlo. Para que aquí no haya que estar vendiendo la palabra. La palabra aquí no se vende. Gloria a Cristo. Aquí se predica la palabra. Y eso y debemos volver al origen. La palabra limpia. A predicar la palabra de Dios sin levadura. Porque esas son levaduras que lo que hacen es más, ¿sabe una cosa? Esas son brujerías. Y la gente está participando de la brujería y no se da cuenta, hermano. Y están cayendo como niños inocentes. Porque no tienen discernimiento espiritual. Usted tiene que tener discernimiento del Espíritu y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Aleluya. Amén. Es increíble a donde hemos llegado, hermano. La gente por dinero, decía mi abuela, le vende el alma al diablo. Y no les importa. Yo no sé qué va a pasar con esa gente un día, pero yo no soy juez para jugarlo. Simplemente estoy diciendo para mí son aberraciones, para que usted no caiga en esas cosas. Amén. Cuando usted oye en la televisión, en la radio, que comienza, mira que envía tanto, porque tú tienes que hacer un pacto. ¿Pacto de qué? Los pactos fueron hechos ya. Sí. Amén. Si tú te comprometiste con el Señor da una palabra para eso, y ahora me la trajo el Espíritu a mi mente. Hay gente que si tú haces esto, vas a recibir esto. Ok, te voy a dar la clave para eso, para que no te quede así en el aire. San Juan capítulo 15, versículo 7, me dice el Espíritu Santo que te diga. Aquí está. Cuando tú quieras lo que tú quieras, aquí está la clave que te la voy a dar. Para que no tengas que ir a comprar cosas. Venid a las aguas gratuitamente, dice el Señor. ¿Por qué pagar por lo que no alimenta? Por lo que no es ¿para qué? Lo que no es pan. San Juan capítulo 15, versículo 7. Aquí tiene que no te cuesta un centavo. Dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Repítalo otra vez, porque es importante. Porque hay gente que quiere, esa gente que anda comprando aceite y andan haciendo cosas, es porque no quieren pagar el más mínimo precio. Es porque no quieren hacer nada. Yo compro un aceite, me floto con él, no voy a la iglesia, no hago nada, vivo mi vida como me parece, pero me floto con el aceite y ya. Y ese es el ritmo católico. Pecó, rezó y empató. Da risa, pero es así. Es así. Entonces aquí está la clave. Si permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, entonces pidan lo que quieran y se les dará. Y dice la palabra que la bendición que te enriquece y no te trae tristeza es la que viene de Dios, no la que viene de los brujos. Porque el diablo, aleluya, el diablo te podrá dar cualquier cosa, pero después te la va a cobrar con creces. Y por eso hay gente que no salen de una. Porque le va bien por un lado, pero por el otro lado vienen y se lo derrumban. Cuando Dios te da la bendición, te la da
y no te va a añadir tristeza con ella. Bendito sea el nombre del Señor. Entramos en el mensaje otra vez. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Yo sé que estamos transmitiendo esto y mucha gente lo está mirando, pero es para ti también, para que seas libre de toda esta vagabundería. Amén. La palabra de Dios no se mercadea. Aleluya. Jesús entró al templo y cuando entró allí el mercado que había, volcó las mesas y botó todas las cosas y dijo: partida de ladrones. Ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, no para venir a mercadear en ella. Para eso es llamada la casa del Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pedro hace una poderosa declaración y nos dice de qué fuimos renacidos. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver los versos 23 en adelante. Y dice la palabra del Señor: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos inmortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. ¿Por qué razón es que los que han nacido de Dios viven por la eternidad? Y claro que su cuerpo un día va a morir, pero recuerde que la muerte no es el final, la muerte es el comienzo. Porque todos vamos a morir físicamente un día, pero el que sale de dentro de ti nunca vas a morir. Y aquí Pedro nos está hablando y está diciendo: es importante que ustedes entiendan que ustedes han vuelto a nacer otra vez, y no de padres humanos, sino de la palabra de Dios, que es viva y es permanente. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que nos está hablando aquí la palabra es que cuando tú has renacido de la palabra de Dios, ya lo atractivo del mundo ya no son nada para ti. Porque todos los atractivos del mundo son como la flor de la planta, que hoy está y mañana se marchita y ya no dejó de existir. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Diga conmigo: siempre. Y esta palabra tiene vida. Diga conmigo: y esta palabra tiene vida y poder. Por eso es que transforma, porque tiene vida y tiene poder. Hebreo capítulo 4, versículo 12. Aleluya. ¿Cuántos se gozan con la palabra? Hebreo capítulo 4, verso 12. Dice: porque la palabra de Dios, ¿qué cosa es? Tiene vida y poder. Gloria a Dios. O sea que no estamos hablándole de una palabra muerta, ni una palabra que no produce ningún efecto. Estamos hablándole de la palabra que te produce vida y te da poder. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Somete a juicio. La palabra de Dios es una espada con dos filos. Iglesia, un día nos presentaremos delante de Dios con la espada del juicio o con la espada de la salvación. ¿Verás a Dios como juez o lo verás como tu salvador? Porque esa palabra viene con dos
Filo. Amén. A muchos, la palabra viene y lo ha alumbrado, le ha abierto. Y cuando esa palabra viene y te ilumina adentro, y tú te ves en ella, cuando te ves en el espejo tuyo adentro, cuando te ilumina la palabra, entonces es que tú dices, soy un pecador. ¿Y ese soy yo? No, es que yo veía que así era fulano. No, la palabra te dice, no, ese eres tú. Es que yo nada más señalaba a fulano y veía el problema en él. Pero la palabra ahora que vino y te cortó, te dice, es que ese eres tú. Lo que tenemos es que entender qué lado de la espada nos está cortando. Amén. ¿Qué lado de la espada nos está cortando? A muchos cuando la palabra lo corta, lo que hace es que se alejan. Se ven en el espejo. Y cuando la palabra lo confronta, en vez de ser valiente y decir, Señor, perdóname. No sabía porque estaba ciego, pero ahora veo. Ayúdame. Como dijo aquel, Señor, sí, yo creo, pero ayúdame, incredulidad. Ayúdame. Cuando la palabra nos desnuda, dice que viva, eficaz y más cortante que toda espada de los filos, que nos desnuda. Dice el verso 13, y no hay nada creado que esté escondido de ella. No hay nada que se esconda de él. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Aleluya. Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Todo queda al descubierto cuando la espada viene y nos corta. A otros, al contrario, cuando se encuentran con la palabra, le produce gozo. Hay una diferencia. Y usted puede darse cuenta, hermano. Y me gozo cuando el profeta dice que se encontró la palabra. Y cuando se la comió, la palabra le produjo gozo. Amén. Ahora, la meditación que tiene que haber aquí, Jeremías capítulo 15, verso 16, dice el profeta cuando se encontró con la palabra, dice que esa palabra aleluya. Capítulo 15, versículo 16. Dice, cuando me hablabas, yo devoraba tus palabras. Ellas eran la dicha y la alegría de mi corazón. Porque yo te pertenezco, Señor y Dios Todopoderoso. La otra versión dice, fueron halladas tu palabra y yo me la comí. Y tu palabra me fue por gozo. La meditación ahora para nosotros es, cuando la palabra entra y nos corta, ¿qué produce en nosotros? ¿Produce gozo o produce angustia, tristeza? Hay una tristeza que es buena, porque también va a producir una tristeza la palabra. Cuando la palabra entra va a producir una tristeza, porque cuando te desnuda y te das cuenta que eres un pecador y que estaba alejado de Dios, viene una tristeza. Pero dice la palabra en Corintios que esa tristeza que viene no necesita arrepentimiento, porque esa es la tristeza que te produce el Espíritu Santo cuando te ve desnudo ante la presencia de Dios. Amén.
¿Y cuál es la tristeza? De saber que ha estado alejado de un Dios santo, de un Dios bueno, un Dios que te quiere, un Dios que quiere el bien para nosotros. David era un hombre que amaba a Dios. Y como amaba a Dios, amaba la palabra. Amén. Y amar la palabra es amar a Cristo. Aleluya. Y David llegó a decir, y yo quiero que usted lo vea en el Salmo 119. En el Salmo 119 es un salmo el más largo, el capítulo más largo que tiene la Biblia. Pero es un salmo poderoso. Porque está hablando de las leyes, de los mandatos, de los preceptos del Señor. Y en el verso 103 de ese salmo, David pudo decir, hablando de la palabra, tu promesa, dice esta versión, es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. O sea, él está hablando y dice, la palabra que tú declaraste, Señor, yo la saboreo y para mí es más dulce que la miel. Ahora, si la palabra ha sido enviada a tu corazón, la has saboreado, la saborea y para ti es dulce. Porque si es dulce, te va a deleitar en ella. Si esa palabra tú la has sentido que te da, que es buena, tú la vas a querer seguir comiendo cada vez. En el verso 105 de ese capítulo, dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una lumbrera en mi camino. ¿Qué nos está hablando la palabra del Señor? Cuando la palabra de Dios entra en nosotros, está en nosotros, ya no vamos a caminar a tientas. El ser humano, hombre o mujer, sin la palabra de Dios, camina a ciega. No sabe, por eso es que se mete en tanto problema la gente. ¿Por qué? Porque anda a tienta, anda a ciega. Pero cuando la palabra está adentro, es una lámpara a los pies. Nunca va a resbalar. Y si resbala, saca el pie rápido, no te queda metido ahí. Porque la lámpara que tiene en el pie te está diciendo por dónde moverte y dónde salir. Es una lumbrera en tu camino. O sea que hay un enfoque en el cual te va a guiar la palabra. Va a poder hacer planes a largo plazo. Y la palabra te va a guiar a tomar decisiones sabias. Si no tiene la palabra en ti, tomará decisiones que mañana te va a arrepentir. Fácilmente puedes tomar decisiones que te cueste lágrimas y cuantas cosas. Pero cuando, te repito, la palabra está alumbrando tus pies y guiándote en tu camino, caminarás seguro por camino correcto. Si tropieza, va a levantarte rápido, te va a enderezar otra vez y va a poder tomar decisiones sabias y tener un final feliz en tu vida. Con razón que dice la Biblia, la palabra de Dios, que no habrá confusión para aquellos que son guiados por la palabra de Dios. Aquellos que tienen la palabra no serán ni confundidos y nunca serán avergonzados. La palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. No la sabiduría humana que el mundo tiene. Y te puedes dar cuenta que mientras más sabio quiere ser el mundo, en más necio se están convirtiendo. Inventan cosas para su propia destrucción. Y el mundo va cada día más en un caos y hundiéndose cada día más.
Y mientras más sabiduría secular la gente tiene, más ignorantes se están poniendo. Se le está tapando la mente a la gente, ya no se acuerdan ni los números de teléfono de nadie. Si el teléfono se le dañó, se le apagó por ahí, casi hasta se mueren. Porque no tienen recursos. Entonces, ¿qué podemos pedir en este día, mis amados? Vamos a pedirle al Señor que ya todo fue dicho, todo fue revelado. Ahora nosotros lo que necesitamos es que el Espíritu Santo que vive en el creyente te dé la iluminación de lo que ya Dios te reveló. Amén. Entramos en un mes y estamos en él, en un mes del cual debemos de pedir al Señor sabiduría. Este es un mes muy tentativo a la gente meterse en cosas que mañana se van a arrepentir. No te metas en cosas si no te puedes meter. No compres regalo si no lo puedes comprar. Dale a la gente el mejor regalo que le perdurará para toda la vida. La gente se afana por comprar cosas y se las dan a la gente y las guardan ahí. Y al próximo año andan recogiendo y dicen, oh, mira, esto me lo regaló fulano el año pasado. Y a lo mejor tú tuviste que hacer una firma para pagar una cuenta de eso. Yo no le voy a pedir excusa por meterme en esto. Porque yo estoy ayudándole a ustedes, pero no se meten en problemas. Hay mucha gente metida en graves problemas porque se dejan guiar por las luces digitales que ahora están puestas y tienen un atractivo que te vuelve a la gente loca. Las prendas, le meten unas luces ahí adentro que tú te las llevas. Y si tiene tarjeta de esa tienda, ni tiene que firmarla. Así que ten cuidado que no te la roben, porque ya no hay que firmar tarjeta. Entonces, tened cuidado, hermano. Déjense guiar por la luz de Cristo. Amén. El mejor regalo que tú puedes regalar es que tú regales a Cristo. A aquellos que no lo tienen. Amén. Ese es el regalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que recibe ese regalo no tenga necesidad de andar comprando cositas, sino que esté satisfecho de que tiene el regalo más extraordinario en su vida. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos abra los ojos del entendimiento, para que no caigamos nosotros en lo que están cayendo tanta gente, que luego caen en situaciones que no saben después cómo salir de ellas. Vamos a pedirle al Señor que no seamos sabios, para que nos evitemos entrar en situaciones que mañana tengamos que arrepentirnos y decir, ¿por qué me metí en esto? ¿Pero por qué, Señor? Y comienza mucho hasta culpar a Dios. No seas injusto, no culpe a Dios, cúlpate a ti. Tú tienes unas emociones dentro de ti que tú las puedes controlar. Tú no puedes permitir que tus emociones te controlen y te dominen. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes que sujetar tus emociones a la voluntad del Espíritu, para que no caiga en errores, de los cuales muchos caen y después andan con el agua al cuello. Amén. Cuando dicen amén. Amén.